Esta es La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. El premio Nobel en Química Harry Kroto nos habla sobre la estructura de la molécula del carbono 60 que tiene la forma de un balón de fútbol. También reflexiona sobre la ciencia ante el dogmatismo. Por su parte, el novelista Amos Oz nos habla de la literatura ante el fanatismo. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, que se suma como de rayo a la lucha contra el fanatismo, contra la ignorancia. Y fíjate, Kelly, que de hecho la ciencia implica tener la mente abierta para descubrir lo que a veces se nos da por accidente. Como muchas veces sucede en la vida. Fíjate, justamente de esto se trata la siguiente nota, sobre los accidentes afortunados y lo que podemos aprender de ellos tanto en la ciencia como en la vida. Aprendí por accidente de que los niños y las niñas no son iguales, porque... Por accidente, pues lo que soy, yo creo, mi forma de ser. Nunca debes de pasar sin fijarte por dónde pasas, porque luego pasan los accidentes. En la ciencia, el descubrimiento por accidente se conoce como serendipia, el nombre elegante de la chiripada. Y fue justamente por chiripada por lo que Harry Kroto, Premio Nobel de Química, descubrió la estructura del carbono 60. Que es una nueva forma de cristalización del carbono. Así es. Veamos a continuación lo que le dijo Harry Kroto a Pepe Gordon en una entrevista exclusiva para La Oveja Eléctrica. And it was an accident, so we discovered something quite exceptional, quite unexpected. No predictions whatsoever, no idea that this thing would happen, and it was a very, a backwater in my mind. Discovered also that the big breakthroughs come in totally unexpected ways. Of course, there's a whole spectrum of experimental methods. One is you focus on making a better chip, a better computer, a smaller chip. And this is fantastic. It's got us incredible way. So basic, but the technology hasn't changed since the transistor. Okay. The big breakthrough will possibly come from left field, from somewhere where it was totally unexpected. To go to the next step. Solemos decir que se nos prende un foco. El cineasta David Lynch dice que este instante es como el momento inesperado en que se está atrapando un pez gordo. Se necesita paciencia y curiosidad, no estar casado con ninguna idea y ningún dogma. Veamos lo que le dijo Harry Kroto a Pepe en una entrevista exclusiva para La Oveja Eléctrica. Is a later stage of this where one is discovering something that was not known before. So children, of course, are learning things that but for themselves and which they learn. But science is to some extent the same process, but a process of learning about the universe, something that no one else has actually known. So, but it's the same process. Unfortunately, for many, many people, they lose that childhood curiosity. And I think it's worrying, because I see children, young kids walking out with a mobile phone, and I'm fairly sure that many of them don't even care about how it works. Yet I know that when they were 5 or 6, they would have been fascinated to take it apart, to find out how it works. And they wouldn't be able to work it out. That's the problem with our modern life. So our modern life is so complex that the young child can't, at the curiosity age, hasn't got the basic knowledge to understand how it works. And of course, it's very small, micro, they can't even see it. You know? But it's human to do science. I like, there's a Popper's rule, which is every theory may be superseded by a better theory. Newtonian theory was superseded by Einstein's relativistic corrections to this. But that doesn't mean that Newton was wrong. His theory was good enough to get you to the moon. Okay. When the scientists said this is the last, this is it, that's when it becomes dogmatic about it. And one must not, a good scientist is never dogmatic. Although I may be dogmatic.
Nunca digas nunca. Cuando no nos damos cuenta, estamos del lado de la intolerancia. Esto nos advierte el novelista Amos Oz, quien escribió un libro de ensayos titulado precisamente Contra el fanatismo. Justamente este escritor Amos Oz, el más reciente premio Príncipe de Asturias, en una entrevista que le realizaste en Israel, nos cuenta sobre el problema del fanatismo en cualquier bando. I think the writer has to serve as the smoke detector of the language, perhaps the fire brigade of the language. It is the writer's duty to scream when a polluted language is being used. When people call other people parasites or undesirable elements, sooner or later, those people will be treated as less than human. Now, the duty of a writer, because he or she are dealing with words all day, they are experts on the single adjective, on the nuances. Each time a writer hears this polluted language, it's the duty of the writer to scream fire. Whether the audience would be impressed or not is a different question. We all know the Kierkegaard fable about the actor who shouted fire on the stage, and the entire audience applauded and cried bravo. This happens sometimes, but nevertheless, when the language is polluted, I feel the urge and the duty to scream. Hay que estar atentos contra el lenguaje de la intolerancia. ¿Sabías, Kelly, cuál es la vacuna contra el fanatismo de acuerdo con el novelista Amos Oz? Creo que lo sospecho. El sentido del humor, la mirada irónica, la sonrisa interna. Como el de la oveja eléctrica, mira qué linda es. No se pierdan más adelante los libros que regalaremos aquí en la oveja eléctrica. Ahorita regresamos. Estamos de regreso en la oveja eléctrica. Con un giro del hipercubo pasamos a otro escenario en donde hablaremos de algo asombroso, la molécula del balón. ¿Pero qué te parece, Pepe, si antes vamos a la sección de vanguardias que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros con lo más asombroso e innovador en la ciencia y la tecnología? Me parece muy bien, Kelly. Por iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM, ya está en funcionamiento CosmoWiki, un sitio en Internet que facilita la comunicación entre astrónomos aficionados. Puesto que es una página gratuita e interactiva, las personas interesadas pueden crear y subir sus propios archivos, además de estar ligada con una frecuencia radiofónica que transmite contenidos relacionados con el cosmos durante las 24 horas del día. CosmoWiki también ofrece información sobre planetarios, museos y sociedades astronómicas, ideal para quienes tienen el corazón puesto en las estrellas. Cuando Thomas Alva Edison inventó el foco, la idea de una fuente de alimentación eléctrica sin cables era imposible. Sin embargo, según lo ha consignado la revista Science, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts consiguió transmitir electricidad creando un campo magnético no radiante entre dos rollos de cobre, invento con el cual lograron suministrar de energía a una bombilla de 60 watts desde 2 metros de distancia. Por accidente, científicos canadienses descubrieron una forma de incrementar la memoria. Según un estudio publicado en la revista Annals of Neurology, los cirujanos decidieron colocar electrodos en el cerebro de un hombre con problemas de obesidad a fin de estimular el hipotálamo con señales eléctricas. Lo sorprendente para ellos fue que al cabo de 3 semanas, en vez de bajar de peso, el paciente mejoró sustancialmente su memoria, por lo que el hallazgo ya se está utilizando en enfermos de Alzheimer y depresión. La ciencia siempre nos sorprende. ¿Para qué sirve, por ejemplo, el hallazgo de la estructura del carbono 60 que descubrió el premio Nobel en Química Harry Kroto? Justamente nos sorprenderemos una vez más. Esto es lo que me dijo el doctor Mauricio Terrones con respecto a las aplicaciones tecnológicas de esta molécula. Bueno, lo que es nanotecnología es el desarrollo de la nanociencia, y la nanociencia es el estudio de nanoestructuras, y entiendo por nanoestructura una estructura muy pequeñita. Un nanómetro viene a ser la millonésima parte de un milímetro. O sea, si un milímetro divides 1 millón de veces, es un nanómetro, ¿sí? Estamos hablando de ese tipo de estructuras, casi estamos hablando de átomos. Entonces, lo que estamos haciendo en nanociencia, en nanotecnología, es utilizar átomos, controlar la posición de los átomos, ver dónde poner estos átomos para hacer estructuras
tubulares, esféricas, de diferentes tipos de geometrías. Y lo curioso es que las propiedades de estos tubitos o de estas esferas a escalas muy pequeñas son muy diferentes a las propiedades de los materiales que conocemos en la actualidad. Entonces, estas propiedades se pueden utilizar para desarrollo de nuevos dispositivos, ya sea electrónicos, mecánicos, por ejemplo, vacunas contra ciertos virus o bacterias. Entonces es donde estas estructuras empiezan a jugar un papel. No sé, hay una película que es un viaje fantástico, ¿no? Que se meten a través del cuerpo y empiezan a ver las células y básicamente es lo que estamos tratando de hacer, células y cómo funcionan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y ver cómo nosotros podemos hacer estructuras que no rechace el organismo, mucho más pequeñas que las células, que engañen a lo mejor a los virus y que los inhiban, que los virus no tengan un efecto nocivo en el organismo, que ya no tengan material genético, no se puedan reproducir. O de una misma bacteria, que nos encontramos una bacteria que es muy nociva, entonces llega una nanoestructura, como en su nave espacial, la mata o la deshace y ya se sale del organismo. Ahora que estamos hablando de fanáticos, se dice que un fanático ve por todos lados aquello que obsesivamente trae dentro de su cabeza. ¿Un fanático de fútbol, al ver una molécula, estará viendo un balón de fútbol? Pues algo así le pasó al doctor Harry Kroto, premio Nobel de Química. Vio algo así, más o menos, ¿no? Así, una estructura con trazos de pelota de fútbol. Tenía en la mente y pensaba en la estructura del domo geodésico creada por el genio Buckminster Fuller. Design. I had a passion for graphic design, which I've kept all my life, and I do logos and stuff like this. Whenever, once someone asks me for a design, the adrenaline runs, and I just think about it, and I can't stop thinking about it, and trying to find these sort of nice solutions to little puzzles. But it's like science as well. Here's a puzzle, trying to find a solution. When we had this problem of C60, this carbon problem, that image was in my mind, and so I suggested we get a book by Buckminster Fuller, which we did get, and it was important. So his geodesic domes were an important stepping stone to the structure, and in fact it is a geodesic structure. It bounces like a football. And so it was at the moment where I said, well, we were writing the paper, and Rick Smalley, who was at the processor, I said, well, write C60 : space Buckminster Fullerene. And the ene ending is like benzene. Yeah. The ene ending is important in chemistry because it indicates that there are double bonds. These are a particular chemical structure which is highly appropriate for this. It was just a perfect fit. And so that name stuck. And I think something that was mentioned upstairs, it was very important that this name brought in other people into chemistry. People in architecture and art and others empathized with the structure, but also with the name. And it turns out that it's the only bit of immortality I have, because the structure would have been there. If it hadn't been me, it would have been called footballing. La estructura del carbono 60 se llamó fullereno en honor de Buckminster Fuller, pero igual se pudo haber llamado futboleno. Como dice el nombre de un libro de Juan Villoro, el mundo es un balón. Por lo menos algunas de sus moléculas tienen la forma de un balón. Y bueno, pasamos ahora a la sección Lo que el científico quiso decir con el doctor Luis Felipe Lomelí. Estamos con el doctor Luis Felipe Lomelí, el vocero de la ciencia. Como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica, Luis Felipe. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de cómo se expresa la intolerancia en la vida cotidiana, pero también cómo se expresa en la ciencia. Y de ello quisiera platicar contigo. ¿Qué pasa en la ciencia? El problema de la intolerancia en la ciencia es básicamente el qué tan abiertos debemos ser para permitir una investigación, o patrocinar una investigación más bien, porque casi toda investigación se hace con dineros públicos. ¿Y qué tanto tiene que estar esto regido por lineamientos? Los que están a favor de ser totalmente tolerantes y de que se investigue lo que sea, independientemente cómo esté planteado,
pueden citar, por ejemplo, la historia de Einstein, que él no lo quería mucho de las universidades, y si no es porque él se pone a trabajar por su cuenta y publica sus artículos por su cuenta, pues muy probablemente la física no hubiera avanzado como avanzó gracias a Einstein. Los que están a favor de que haya ciertos lineamientos también pueden citar, por ejemplo, a John Schwartz, el padre de la teoría de las supercuerdas. Las supercuerdas, una teoría que nos habla de los fundamentos de la materia y la energía, ¿no? Claro. Y que, bueno, si resulta correcta, también será una revolución en la física. Y lo que hizo Schwartz fue buscar dentro de las instituciones alguien que creyera en él, o por lo menos le diera oportunidad de trabajar. Y lo encontró. Entonces, bueno, ¿qué tan abiertos y qué tan cerrados podemos ser? Es complicado, porque decir que alguien es genio, cuando ya sabemos que es genio, como en el caso de Einstein, es muy fácil. Pero cuando nos topamos con él y es un chamaco chamagoso, con el pelo despeinado, es muy difícil saber que es genio. Pero, por otro lado, también tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para saber cuándo estamos desechando algo porque no tiene sentido y cuándo es nada más una muestra de nuestra cerrazón por nuestras manías y nuestros gustos. Es decir, no estar abierto a la posibilidad de nuevos paradigmas. Como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Gira el hipercubo y llegamos a otro escenario, al escenario de los libros. Tenemos 3 ejemplares del Rompecabezas de la Ingeniería de Daniel Reséndiz Núñez, editado por el Fondo de Cultura Económica, para las 3 primeras personas que nos escriban a laovejaeléctrica@22mx.tv y nos respondan correctamente a la siguiente pregunta. La pregunta de La Oveja Eléctrica es: ¿en qué año ganó Harry Kroto el Premio Nobel de Química? Mete un nanogol con una molécula de carbono 60. Enseguida regresamos a La Oveja Eléctrica. Gira el hipercubo, nos encontramos en un nuevo paraje del universo de La Oveja Eléctrica. El Museo del Papalote es un hermoso lugar para hablar de ciencia y poesía. Esto es lo que le dijo el Premio Nobel de Química Harry Kroto a Pepe Gordon sobre la belleza de la mirada científica. In poetry, we search and we enjoy the way that words come together. In vision, we know that the brain cells in the visual cortex, they trigger with vertical lines, horizontal lines, and various different shapes. So somehow, those that are simple we enjoy very much, the symmetric patterns. So I suspect, I'm sure someone knows better than I do, that everything that we sense has some symmetry or some convolution of symmetry. As we get more sophisticated, we enjoy more complex symmetries. We enjoy broken symmetries. We enjoy in the 7th chord and discords. We sometimes recognize those broken symmetries as a discord, which we quite like if it's done very cleverly. Science is the same. It's a more sophisticated search for patterns in observations of the universe, the way things are. So we see something. We saw a number 60. We can't think in terms of anything other than there must be some elegant, and that's what science is. It's just a deeper, more sophisticated sense and written down knowledge of the symmetries and patterns that underpin the world. And when you then realize that chemistry is all we are, we're a test, you are and I are test tubes of complex chemistry, all based on the numbers 1, 3, 5, 7. That is, gives a spiritual lift. And imagine the lift that the people who discovered that, Heisenberg and Schrödinger, the famous names of science, what sort of unbelievable spiritual. Una buena química, tanto en la ciencia como en el arte, como en el amor, parecen ser esenciales.
Harry Kroto, Premio Nobel de Química, aquí en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con el hacker con la Morsa. Estamos con la Morsa en La Oveja Eléctrica. Bienvenido como siempre. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de cómo interviene el azar, el accidente en los descubrimientos de la ciencia. Y la pregunta, si la traspolamos al mundo de la informática, ¿se puede modelar el azar? ¿Se puede modelar el accidente? Pues en realidad, en términos reales, no podemos, porque el azar es un evento aleatorio totalmente y en la computadora tenemos que tener todo pensado en cómo lo vamos a hacer. Pero evidentemente hay muchísimos fenómenos que queremos modelar que tienen ese componente. Lo que hacemos en esos términos es trabajar con un número pseudo aleatorio, que es un algoritmo que permite crear un número que aparentemente es al azar y una secuencia de números que son azarosos. Simular el azar. Simular, pero si empezamos con la misma semilla del azar, seguimos con la misma secuencia de números aleatorios y entonces encontramos que el fenómeno no es aleatorio. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de la informática, el azar no existe. No existe, pero... Estamos predestinados. Así es. Como siempre, te agradecemos tu participación aquí en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona, la mirada de la poesía en el mundo de la ciencia. En un giro del hipercubo desembocamos en otro espacio. Estamos ahora con Miriam Moscona. Bienvenida como siempre, querida Miriam. Un gustazo. Oye, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy en tu sección? Fíjate que vamos a ver una imagen que de tan hermosa, casi raya en lo cursi, fue captada hace relativamente poco en Hawái, durante el eclipse lunar que también tuvimos el privilegio de ver en México. Entonces veremos lo que no se ve, lo que se ve cuando la luna no se ve. Exacto. Exactamente opuesto al sol poniente, descubrimos, casi perdida entre las montañas, a la luna eclipsada elevándose sobre las islas de Hawái. Una vista tomada cerca del pico del volcán Mauna Kea de más de 4.200 metros de altura. Es bien comprensible porque es un sitio popular para los astrónomos. Esta imagen nos ofrece un juego interesante de luz y sombras donde encontramos a un tiempo agua, nieve, montañas, luna y sol. En primer plano vemos unos conos de ceniza nevados. Más allá, la luna se eleva en una sombra que se extiende sobre una capa inferior de nubes y luego a través de la densa atmósfera de la Tierra. Al acercarse el final del eclipse lunar, la sombra curveada del extremo del planeta Tierra también puede ser vista en la superficie lunar a unos 400.000 kilómetros de distancia, una nadita en comparación con lo que nos separa de cualquier otro cuerpo celeste. La Luna, nuestro satélite natural, ha sido siempre materia de canto para la poesía. Es buena como hipnótico y sedante, nos recuerda hoy Jaime Sabines. Con la imaginación, la belleza y la poesía en la mirada de La Oveja Eléctrica, llegamos al final de este programa, también con la presencia de futuros científicos. Nos pueden encontrar en el correo electrónico que aparece en su pantalla. Nos dará mucho gusto recibir sus opiniones. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Porque en Canal 22, la ciencia también te ve.